Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74, compañeros y compañeras, profesores, profesoras, docentes de la institución Colegio San José de la ciudad de Cúcuta, a mis alumnos del colegio, a mis exalumnos del colegio, a mis alumnos de la escuela dominical cristiana, a mis hermanos de Cristo, mis hermanos de la fe, por supuesto, a mi familia de carne y sangre, mi esposa, hijos, nietos, compañeros, conocidos, vecinos, todos reciban un cordial y afectuoso saludo a la distancia siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo, obvio. Correcto, el profe Ramón. Amén, el profe Ramón aquí otra vez con esas ganas, ese deseo, ese fervor, ese anhelo que el Señor coloca en nosotros de ir a llevar un mensaje de salvación, esa palabra viva y eficaz, el Evangelio, que son las buenas nuevas para aquellas personas que lo están pasando mal, que tienen alguna problemática de tipo afectivo, económico, social, de tristeza, de soledad, de depresión, mejor dicho, de esa persona que en un momento desesperado está rodeado, pero está sola, está vacía, está hueca, porque nada ni nadie lo llena, ese vacío que solamente puede ser llenado por la presencia del Espíritu Santo, el Dios, nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, si esa persona bien tiene recibir estas palabras, gloria a Dios. Si no, pues el Señor tomará en cuenta esas acciones. Amén. Pero en todo caso, estamos llevando y predicando la palabra de Dios, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio del perdón para todas aquellas personas que lo anhelen y que deseen salir de esa condición triste y miserable. Amén. Hoy quiero traerles otra palabra, otra historia de esa que encontramos allí, que nos hace crecer, que nos enaltece, que nos estimula, que nos alienta a seguir en esta vida cristiana. Es una parábola muy famosa, la parábola del hijo pródigo que encontramos en Lucas 15:11. Es muy conocida por el pueblo de Dios. La historia es muy sencilla, muy simple, pero el mensaje es poderoso, el que deja en nosotros. La historia dice que había un padre que tenía 2 hijos y el menor de ellos le pidió los bienes que le correspondía. Y el padre no solamente le dio los bienes al menor, sino al mayor. Aquí observamos que este muchacho, el hijo menor, le pidió pues los bienes, pero no le pidió la bendición, porque la bendición trae bienes, pero los bienes no necesariamente traen bendiciones. ¿Por qué digo eso? Porque la bendición de Jehová es la que enriquece el alma y no añade tristeza alguna. Entonces todavía se oye que la bendición de Jehová lo dañó a ese hermanito. No, no puede ser, hermano. A la luz de la palabra no tiene ningún cimiento. Este muchacho, repito, pidió los bienes y se apartó, se fue lejos de aquella provincia. Eso señala que cuando nos alejamos de la presencia de Dios nuestro Padre Celestial,
cuando nos alejamos de la iglesia, cuando nos alejamos de la palabra de Dios, cuando nos alejamos de los hermanos de la iglesia, cuando nos alejamos de la familia de Dios, entonces vienen las consecuencias. Y este muchacho fue y cogió los bienes y los malgastó. No solamente malgastó los bienes, sino su salud fue persuadido por una convicción pecaminosa, lo llevó a pecar por influencias de compinches, de amigotes, de parces, y echó por la borda todo lo que tenía en la casa con el padre. Amén. Y dice que cuando ya hubo malgastado todos sus bienes, obviamente que se quedó sin amigotes, sin amigos, sin compañeros, nada, y empezó el hambre a acosarlo. Y dice que se arrimó a un hombre que de para allá, que lo envió a cuidar cerdos y anhelaba comer las algarrobas de los cerdos, pero no podía. Entonces pasó de ser un hijo a ser esclavo en esa hacienda donde lo mandaron a trabajar. De hijo pasó a ser esclavo. Así pasa cuando nos alejamos de la presencia del Padre Celestial. Pasamos de ser hijos a ser esclavos del pecado. Y el pecado paga, porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, muerte física, muerte eterna, si muere la persona en esa condición triste, miserable y lamentable. Amén. Entonces, aquí el hijo dice la palabra que entrando en sí, dijo: me levantaré, iré a mi padre y le pediré perdón. Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, en fin. Cuando dice que entró en sí, nos da un mensaje la palabra que una persona que está lejos de la presencia del Padre Celestial no está cuerda. Es decir, no está en sus cabales. Amén. Y este muchacho tomó la decisión, porque el Señor coloca en él el querer como el hacer, y entonces sintió esa necesidad de volver a la casa, y el padre todos los días anhelaba que la presencia del hijo llegara, pero salía y a esperarlo hasta que algún día apareció y salió al encuentro y corrió y lo abrazó en esa condición triste y lamentable que llegó, porque así paga el pecado. Lo abrazó, lo besó, lo bañaron, le cambiaron la vestidura, le colocaron vestiduras de salvación, es decir, la vestidura, la armadura de Dios, la espada de la fe, el escudo de la salvación, la coraza de justicia, el yelmo, la salvación, todo lo equiparon, le colocaron el anillo que lo representa nuevamente como hijo, le dieron el estatus, mandaron a matar el becerro gordo. Hay abundancia de comida en la casa del Padre. En la casa de nuestro Padre Celestial hay abundancia de comida, de maná, de esa palabra de Dios viva y eficaz que nos alimenta. Y este muchacho entonces fue recibido con alegría con ese Padre, porque nuestro Padre Celestial nos ama demasiado, pero también nos corrige, porque la palabra dice que el que Dios ama lo corrige. Es decir, qué bendición que un padre corrija a sus hijos. Amén. Pero la sorpresa es que cuando regresó el hijo mayor, que se quedó en casa, cerca, pero donde no había diálogo, donde no había comunicación, donde no había comunión, estaba ahí, pero estaba separado, estaba aislado. Eso nos manda un mensaje a aquellas personas
que estamos en la iglesia, pero que estamos lejos de la presencia de Dios, lejos de una oración en espíritu y en verdad, con las mismas palabras de Cristo que son espíritu y son vida. Y cuando este muchacho entró, preguntó qué era el alboroto que se había formado, la fiesta, porque cuando se arrepiente un pecador hay fiesta en los cielos. Amén. Y este muchacho, el hermano mayor, se enojó. Entonces nos demuestra que estaba contaminado de pecado, lleno de rabia, de ira, porque su hermano el menor había regresado. Y el padre salió al encuentro también para decirle: mi hijo, pero todos lo mío es tuyo, disfrútalo, porque le hizo un reclamo: nunca me ha dado un becerro para compartir con mis amigos. Le dice: pero ahí está, tómalo. Así pasa con muchos hermanos que no disfrutan la salvación, no comparten la salvación, no disfrutan los privilegios, no disfrutan las promesas del Señor, no le creemos o simplemente estamos allí, pero nos falta mucha fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se ve o lo que no se ve, con la convicción. La convicción, esa convicción es la que nos hace crecer, porque sin convicción no puede haber una genuina conversión. Y estos dos muchachos, por no tener una convicción, no pudieron llegar a una conversión. El proceso comienza entonces cuando el Señor nos dice allá en Juan 1:12 que a todos los que le recibieron y creen, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Recibieron y creen, tiempo presente. La vida cristiana es el tiempo presente, es el ahora y es el ya y es continuamente. Amén. Isaías 26:3 dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, no que haya perseverado. No cuenta que yo haya ayunado, vigilado, orado, no. Es que el caminar cristiano es el presente, como dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice que el que habitaba, es el que habita. Por lo tanto, estos muchachos no tuvieron una convicción para llegar a la conversión de ser. Esa conversión es de pasar a convertirnos de ser criaturas de Dios para convertirnos en hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios, entonces tenemos que transitar. Primero, hay que saber cómo Él, en qué condición nos recibió cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Efesios 2:1. Para luego llevarnos a hacer morir al pecado en nosotros. Romanos 6:1. Toda la vida cristiana es muertos en pecado para llegar muertos al pecado. Una sola palabra: muertos en pecado, muertos al pecado. Es decir, que el que está en Cristo, nueva criatura es, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces empieza el proceso. El proceso empieza con buscarle. Entonces hay que buscarle en oración, en clamor, en ruego, en súplica, en espíritu y en verdad, clamando, como lo dice el Salmo 34:4. Clamé a Jehová y él me respondió y me libró de todos mis temores y angustias. Cuando estamos en esa búsqueda,
entonces nos damos cuenta que el Señor fue el que nos buscó primero. Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no había alguien que haga lo bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nos buscó para que nosotros le busquemos, que Él nos escogió. Eso lo dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él y para alabanza de su gloria. Ese es el objetivo, ese es el propósito de Dios. Dios no hace las cosas al azar y fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Presciencia es el conocimiento que Dios tiene anticipado de todas las cosas, es decir, el futuro para Dios ya pasó. Elegidos según la presciencia de Dios en santificación para ser rociados con la sangre del Cordero, de ese Cordero inmolado desde el principio del mundo. Eso lo dice Apocalipsis 13:8. Ese proceso lleva al creyente a entrar en terreno firme, a pisar, para tener esa convicción, esa certeza, esa seguridad. Amén. Por allá en Efesios 11, 1, 2, 3, habla de la fe, de la certeza, con la convicción de lo que no se ve, etc. Eso tenemos que llenarnos de razones. Por eso hay que conocer la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mi pueblo pereció por falta de conocimientos, dice el profeta menor Oseas 4:6. Entonces, cuando le buscamos, tenemos el conocimiento de que Él nos amó primero para que nosotros le amemos, porque de tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero, repito, nos amó para que nosotros le amemos. ¿Cómo debemos amar a Dios? Marcos 12:30, el apóstol Marcos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, toda nuestra alma y toda nuestra fuerza. Ese es el verdadero amor que hay que tenerle a mi Dios. Y saber que amamos al Señor, repito, porque Él nos amó primero. ¿Y por qué nos humillamos al Señor? Porque Él se humilló primero en la cruz del Calvario. Filipenses 2:8. Se humilló hasta lo sumo para darnos esa lección. Se humilló por el amor con que nos ama demasiado. Entonces Él se humilló para que nosotros nos humillemos. Eso lo dice segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare y se arrepintieren de sus malos caminos, etc., entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Su tierra es finanzas, economía, prosperidad. Amén. Entonces nos damos cuenta de que el Señor no hace nada al azar, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Él fue el que la comenzó. Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. Es decir, nada al azar, repito, porque Dios cumplirá su propósito en mí. Eso lo dice Salmo 138:8. Pero con Dios todo es planeado. Eso lo dice Romanos 8, del 28, del 29 al 30. A los que antes conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Ese es el Dios que yo le estoy hablando. Yo no le estoy hablando del Dios de la religión.
yo estoy hablándole del Dios de nuestro Padre Celestial, el Dios majestuoso, soberano, eterno, universal, de ese Dios que cuando uno va a la ciencia, el conocimiento, queda uno perplejo. En el estudio de la física se estudia el concepto de la energía y la materia y lo lleva uno a ir a buscar a 2 de Corintios 4:18 o Hebreos 11:3 por allá. En fin, queda uno de que ese Dios es a quien le servimos, a quien le oramos y a quien le amamos, porque gracias que nos permitió ver el Evangelio del arrepentimiento y del perdón, porque nos llamó. Amén. Por pura gracia, no porque hubiéramos tenido méritos. El Señor nos salvó y luego nos llamó así en ese orden. No por, repito, no por los méritos, sino para que el propósito de Dios se cumpliera en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 1:9. Este es el Evangelio de poder. Entonces, cuando nosotros conocemos de que el Señor ha hecho la obra en nosotros, entonces tenemos que caminar para que Cristo sea formado en nosotros. Gálatas 4:19, para que Cristo sea formado, manifestado y magnificado. Filipenses 1:20. Ese es el caminar del cristiano. Entonces, cuando nosotros le buscamos, le seguimos sus pisadas y nos damos cuenta que debemos tomar la cruz de Cristo, que es la cruz porque Él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, porque ahí está la otra cruz del malhechor, porque uno de ellos dos se arrepintió, pero ahí está la cruz del malhechor que no quiso arrepentirse. Esa cruz del malhechor es la cruz porque la paga del pecado es muerte. Entonces, nosotros debemos saber que tenemos esa herencia por ser hijos de Dios. Somos herederos del reino de Dios y coherederos con Cristo. Debemos buscarle, conocerle, obedecerle, servirle, renovarnos en el espíritu de vuestra mente, en el espíritu de vuestro entendimiento, todo, renovarnos para crecer, para llegar a tener esa madurez espiritual en que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, no consumiendo alimento líquido, sino alimento sólido, la palabra viva y eficaz. Amén. Por eso, cuando nosotros entramos a ser partícipes de la naturaleza divina, tenemos que llegar allí, porque Él nos quiere llevar de esa naturaleza pecaminosa tipo Adán a entrar a ser partícipes de esa naturaleza divina tipo Cristo, por la fe, la virtud, el conocimiento, la paciencia, el dominio propio, la piedad, el afecto fraternal, el amor, todas esas condiciones que deben estar en el cristiano, pero no cristiano de palabra, no cristiano solamente de Biblia, no cristiano solamente de vestuario, sino cristiano por convicción, para llegar a tener esa conversión. La palabra lo dice. Entonces, cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado, es decir, viene la revelación. Segunda de Corintios 3:16. Ese es el transitar del cristiano. Por eso estos dos muchachos de la historia de hoy, del hijo pródigo y su hermano, no tuvieron la convicción, por lo tanto, no tuvieron la conversión. Esa conversión del cristiano, por ejemplo, que ahora lo vemos tal vez en el muchacho menor, ahí están las secuelas del pecado, porque el pecado deja su marca. Entonces no vale la pena ir a dar una vueltica por el mundo del pecado. Amén. Simplemente decirle, Señor, abra mi mente, dame espíritu de revelación, dame espíritu de entendimiento, dame espíritu de discernimiento
para comprender, para valorar, para cuidar, para disfrutar la salvación y compartir esos privilegios, disfrutar de esas promesas con nuestros seres amados, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, amigos, conocidos. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y repito, sin convicción no hay conversión. Oh, gloria a Dios, Cristo vive para siempre. Hay poder en la sangre de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra viva.